entraron violando la Constitución. Entraron por la ventana, Los del decreto de por Macri. un decreto de Macri, cuando la Constitución dice que el procedimiento es otro y aceptaron entrar a la Corte violando la Constitución. Ya empezamos mal. No tendrían que estar ahí. decís Empezamos mal. Empezamos mal. Después dicen que fue saneado con el acuerdo posterior, pero entraron mal. Pero hubo Además, acuerdo ¿sabés quién los propuso? ¿Quién propuso los nombres de esas ¿Quién? dos personas? Pepín Rodríguez Simón. La gente no sé si sabe, Pepín Rodríguez Simón es un delincuente prófugo de la justicia. O sea, diputado del Parla Sur. Sugeridos, promovidos por un prófugo de la justicia. Mirá, si no, ya con eso solo tendríamos para iniciar un juicio político. Que se inició, que está tramitando, que tiene más de 60 denuncias. ¿Cuántos pedidos de juicio político? ¿Cuántas son las causas, Martín? 14. 14 que integran 60 denuncias dentro de esas 14 Ahora, presentaciones. Dos apuntes. Una, hay una causa contra Rosati que data de cuando él era intendente. Bueno, ahora empieza a ¿No es aparecer... un poco raro eso? Empieza a aparecer de todo, porque cuando uno pone la lupa sobre un poder del Estado empiezan a aparecer otras cosas que se están investigando y que está bien que se investiguen. Ahora resulta que no se puede iniciar un juicio político. ¿Desde cuándo se vio? Larreta diciendo no se puede iniciar un juicio político. La oposición, los grandes empresarios sacaron una solicitada que no se inicie. ¿Dónde se vio que un ciudadano diga no me inicien juicio? No, a ver, en todo caso, sí. El pensamiento que vos lo conocés bien es el kirchnerismo, el pensamiento de un sector indica el kirchnerismo avanza contra la Corte porque la Corte tiene acorralada a Cristina. No. Nada que ver. El problema es que la Corte tiene acorralada la democracia, porque la Corte define quién puede exportar, quién puede importar, quién compra dólares oficial, quién no, y así se han fugado millones de dólares de gente. Ciudadano común no puede comprar dólares libremente al precio oficial. La Corte autoriza a algunos, o la justicia en general, y la Corte convalida. La Corte convalida que el Poder Judicial frene las decisiones del gobierno en materia económica, por ejemplo, controlando las tarifas de Internet, el cable y la telefonía celular, que es algo esencial. Mariano, entonces nos quejamos de la inflación y no vemos que tenemos un poder del Estado metiéndose en la política económica que la tiene que definir el Poder Ejecutivo y en la política legislativa que la tiene que definir el Congreso. Un apunte más sobre la figura de Lorenzetti. Ahí se da, este país es tan maravilloso que se da una particularidad que ahí votan, o tienen la misma idea que Carrió. O sea, coincidís con Carrió ahí. Bueno, Carrió suma unas cuantas razones o causas a las denuncias que hay sobre la Corte. A mí, más allá de las cuestiones personales que están empezando a ventilarse y los casos concretos sobre distintos, mencionabas lo de Rosati recién y otra cosa. A mí lo que me parece que hay que poner el foco es en la cuestión institucional, en cómo la Corte tiene secuestrada la República, la Constitución, cómo la Corte hackea la soberanía popular y la democracia, metiéndose en atribuciones que son de los otros poderes. Esto es gravísimo. Con lo del Consejo de la Magistratura es otro ejemplo. No, pero es muy otro ejemplo. Y vos pensás, muy interesante el planteo. La gente no entiende, dice, ¿qué Mariano, tiene que ver? A ver, la oposición plantea exactamente lo mismo que vos planteás, pero al revés. No. Es ahí donde yo entiendo que el televidente un viernes anoche va a decir, no salimos más, porque vos decís que la Corte tiene secuestrada la República. Sí. La oposición lo que plantea es que el kirchnerismo ataca a la Corte porque... Te explico. La oposición dice que el kirchnerismo ataca a la Corte porque inicia un juicio político. Eso no es atacar, eso es... es un procedimiento previsto en la Constitución. Yo digo que hackea la Constitución y la democracia porque se mete en atribuciones que son de otros poderes. Y lo del Consejo de la Magistratura, que es complejo, es difícil de entender, es lo mismo. La Corte, después de 16 años, decidió paralizar el Consejo de la Magistratura, declarando inconstitucional la ley que lo había puesto en funcionamiento, reglamentado. Y lo decíamos en ese momento y parecía que no. Y ahora lo vemos claro cuando hubo que renovar la composición de ese Consejo y sigue paralizado, pero ya absolutamente paralizado. Antes no salían las cosas, no se obtenían las mayorías, ahora directamente ni funciona. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que no se tramiten las denuncias contra los jueces que aparecen con escándalos de todo tipo, viajando al lago escondido pagados por el grupo Clarín, con chats donde confiesan y confabulan para delinquir y ocultar sus delitos. Y un montón de otros jueces que tienen que estar siendo juzgados hoy en el Consejo de la Magistratura, que no funciona desde el 18 de noviembre, como decía muy bien. Y la segunda cosa es impedir
que se cubran las vacantes de los juzgados que están sin jueces. Hay un montón de juzgados sin jueces que es grave en cualquier fuero, pero particularmente lo hacen por un fuero, el fuero federal y la Cámara de Comodoro Pi. Hay dos jueces, Bruglia y Bertuzzi. Déjame decirte. Sí. Hay dos jueces que se llaman Bruglia y Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por Macri, que la propia Corte dijo que estaban mal puestos ahí, que el procedimiento era irregular y que se tenían que ir y que en ese lugar tenían que haber dos jueces designados por concurso, con todo el procedimiento constitucional. Pero dijo, hasta que no se haga el concurso, hasta que no se termine, siguen Bruglia y Bertuzzi, los ocupas, decidiendo las causas que protegen a Macri, decidiendo con fallos que rápidamente sobreseen a los funcionarios macristas y persiguiendo a Cuando vos decís que la Corte funciona como una escribanía funcional a Macri, digo, ¿vos crees que juegan políticamente mirá para...? el caso de la coparticipación. Mirá el caso de la coparticipación. Pero, senador, por ejemplo... mirá las contradicciones de Larreta, que por un lado, haciendo campaña, dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene la mejor seguridad del mundo, que le sobra policías, todo, y por otro lado, que necesita más presupuesto. Y la Corte le da más presupuesto, o dicta un fallo para darle montones de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de las provincias. A ver, Martín. Para una campaña electoral, igual que hizo el Fondo Monetario. Le dan plata para la campaña electoral. Durante el gobierno de Macri, esta misma Corte falló a favor de provincias gobernadas por peronistas en casos de la coparticipación. Mirá vos. Bueno, no, en esta idea que usted dice es una Corte a favor del PRO o en contra del kirchnerismo. Digamos. En otras causas de provincias peronistas que reclamaban por la coparticipación, fallaron en contra del historia gobierno de los Macri. integrantes de la Corte, va a encontrar cómo ha ido oscilando esa historia de cada uno de los integrantes de la Corte. Y podemos hablar de muchos dirigentes políticos. Primero estaban acá en una agrupación revolucionaria y después están casi siendo libertarios. Y lo mismo pasó ¿A quién te referís? con los integrantes de la Corte Suprema. No importan los nombres. Lo mismo pasó con los integrantes de la Corte Suprema. Alguno, el que más hoy está apuntado porque es el presidente de la Corte, porque se autopuso como presidente, se autovotó como presidente de la Corte, firmó un fallo donde decidió que él fuera el presidente del Consejo de la Magistratura. En su momento fue ministro del gobierno de Néstor Kirchner. O lo que marcase que Rosati antes era... Cuando vos me señalás las contradicciones o las oscilaciones, las conocemos todas. Lo cierto es que hoy, desde hace un tiempo ya, esta Corte viene avasallando los poderes. ¿Y entonces qué hacemos con la Un Corte? juicio político. Lo que dice la Constitución. Citarlos, acusarlos y si se consiguen las mayorías, Juicio político, destituirlos. el mecanismo, destituirlos. El mecanismo es Congreso. Exactamente, lo que dice la Constitución. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Y ahí cómo están los números? No dan. Ya la oposición dijo que no va a darlos. Ya no los dio en la comisión. El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión, por eso se pudo aprobar el inicio de la investigación, pero ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores el oficialismo tiene los votos para avanzar. Eddie. No, es que no solo no dan para eso. La oposición ya dijo que mientras esté en pie esta propuesta del oficialismo, no van a dar quórum en el Congreso de la Nación. Cosa que no te deja solo sin funcionamiento el Consejo de la Magistratura, te deja sin funcionamiento el Congreso y te deja parados, por ejemplo, que haya nuevas personas que se pueden jubilar en la Argentina. Absolutamente. Absolutamente. El tema es cómo se resuelve esto, porque sumamente grave. El conflicto está claro. Ahora, ¿cómo se sale de ese conflicto para que pueda funcionar todo lo demás? Bueno, evidentemente o van a tener que ir a trabajar los diputados de la oposición y someterse a votaciones y ganen o pierdan, o vamos a tener que cambiar la composición del Congreso. Este año hay elecciones y esperemos que se pueda revertir esto para que no puedan paralizar el Congreso, para que no puedan permitir que los jueces de la Corte sigan fallando con esta impunidad y paralizando otras instituciones de la democracia, para que podamos tener un país donde si hay un juez que hace tropelías como hemos visto, que sea juzgado con todas las garantías y el derecho de defensa que merece cualquier ciudadano, pero que sea juzgado. Y esto es lo que no quieren. Martín, no se juzga a nadie. son 14 las causas, decíamos, 14 causas, con el senador. 14 denuncias. 14 por distintos denuncias hechos. por 60 hechos distintos. 14 denuncias por 60 hechos. ¿Cómo sería eso? Hay distintos motivos por los cuales piden el juicio político. El fallo de la coparticipación, la intervención en el Consejo de la Magistratura, la causa Elisa Carrió, por lo que entiende fueron los desmanejos de Lorenzetti en la administración de la Corte mientras él era presidente de la Corte. No son solo denuncias de este último tiempo, sino son las denuncias que tenía ¿Hay acumuladas la presunción comisión. de hechos
Eso es lo que de planteó. hechos de corrupción. Eso es lo que, no sé si específicamente de corrupción, pero de desmanejos en valga la redundancia, el manejo de los fondos de la ¿Cuáles Corte. fueron los Dentro desmanejos de la de Corte? las denuncias que van a tramitarse, hay que esperar, pero las denuncias son gravísimas, de corrupción, por desmanejos, como... ¿Que apuntan a qué juez? ¿A qué corte? son? A los 4 jueces con el manejo, por ejemplo, de los recursos de la obra social del Poder Se Judicial. habrían quedado con plata de la obra social del Es lo Poder que Judicial. se ha denunciado. Eso sería gravísimo. Sí, claro, obvio. Es Sí, gravísimo. de hecho, hay una causa penal. Hay una causa O penal. sea, que por la este- causa penal por la que se investiga eso va a parar como un causante de juicio político dentro de las 14 Sí, pero como es un necesariamente. juicio político, Claro. acá lo que se define es si incurrieron en mal desempeño en general o no incurrieron en mal desempeño. Y más allá, puede ser que la mayoría vote a favor de impulsar el juicio político y de señalar que tiene que pasar a la acusación. Sin embargo, requiere una mayoría especial. Entonces puede darse la paradoja de que se gane la votación, pero como no se llega a los 2/3, estos jueces sigan Claro. sigan Ahora, si hablas ocupando el lugar si en la hablas de Corte.